Llevado ya algún tiempo, gracias al Señor, y hemos ido aprendiendo. Ahora, estamos en una serie desde la enseñanza anterior acerca de que Pedro negó al Señor y qué hay de ti. Y ahora, en esta serie que se llama El asesinato de Jesús, estamos viendo esas horas negras, ¿verdad?, en las que el Señor va a ser muerto. Y tenemos ahora nuestra segunda enseñanza. Ahora, vaya conmigo allá a Mateo 26 para que lo tenga de referencia. Y dice el pasaje que después de que los discípulos le dijeron, Pedro principalmente, no te negaremos, Dice el verso 36, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. En el huerto de Getsemaní es donde estamos ubicados ahora en esta porción de la Escritura. Es la noche en que sería apresado. Encontramos aquí, en el huerto de Getsemaní, los momentos más intensos de la pasión de Cristo, de las emociones, de los sentimientos del Señor Jesucristo. Fue esa noche en la que se llevó a cabo la más intensa lucha, la más profunda tentación, pero también la más victoriosa determinación del Hijo de Dios. Fueron los momentos de más grande padecimiento en la mente y corazón de Jesús. Y podríamos pensar, bueno, ¿no fue la cruz en sí? No, y vamos a hablar de ello ahora. Fueron los momentos de más grande padecimiento en su mente y corazón, ya que, como Él lo llamó desde el principio, la hora que tanto había advertido como necesaria, por fin había comenzado. Obviamente esa frase no significa 60 minutos. Esa frase es una idea del periodo de tiempo determinado. La hora ha llegado, dijo el Señor. Esa hora por fin había comenzado. Este era el tiempo preciso que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo ya habían planeado y determinado desde la eternidad. Ahora siento que no oigo nada. Bueno, usted... Bien, vuelvo a tomar aquí. Era el tiempo preciso que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían planeado y determinado desde la eternidad. Era la hora planificada para muchas bendiciones, en realidad, para traer salvación a los pecadores. Era la hora para la cual el Verbo, el Hijo de Dios, se había hecho carne. Era la hora para que el Padre y el Hijo, como dijo Cristo, fueran glorificados. Lo dijo en Juan 17:1 al decir, Padre, la hora ha llegado. ¿Recuerdas cuando comienza a orar al Padre estando solamente con los discípulos antes de salir al huerto? Y le dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Sí, hermanos, como dijo el apóstol Pablo, este momento era el tiempo de los tiempos. En Gálatas 4:4 lo llama cuando vino la plenitud del tiempo. Este era el tiempo de los tiempos. Todo era diferente antes de este momento. Y a partir de ese momento todo cambiaría por la eternidad. Es el momento en realidad histórico más importante de toda la creación y de la eternidad. Sin embargo, aunque esa hora era el tiempo señalado en que, como dijo el Señor en Génesis, Satanás y su obra serían aplastados por Jesús, también sería el tiempo en el que las tinieblas cantarían victoria por un periodo de tiempo. Las tinieblas parecerían vencer sobre la luz. Era el momento más oscuro y doloroso de toda la eternidad. Y Jesús, que era Dios, era consciente de lo que estaba por acontecer. Y por tanto, en su vida humana, con un cuerpo físico real y literal, 100% hombre, 100% Dios, fue el momento de la más grande angustia de su corazón. Era literalmente, como Él lo dice, una lucha entre la vida y la muerte. Cuando Él les dice, estoy angustiado hasta la muerte, y utiliza el término agonizai, que es una agonía, la lucha entre la vida y la muerte.
Hoy entonces, en este tema, veremos la primera parte de este tema, la agonía en Getsemaní. Lo trataremos en 12 escenas. Algunas de ellas son muy cortas, simplemente cabría mencionarlas, y otras más extensas y las vamos a explicar. Pero la idea de estas 12 escenas naturales de la narración bíblica es no perder el hilo y poder entender lo que estaba aconteciendo. Quiero que vean, por favor, Mateo 26, 36. Y lean ustedes, yo ya lo leí una vez, pero léanlo ahora usted en su Biblia, fuerte, Mateo 26, 36. ¿Qué dice? La primera escena, la llegada al huerto Getsemaní. Este era un sector conocido como el Monte de los Olivos, en donde el Señor recuerda que después de que salió del templo, solamente un día antes, después de que sale del templo, dice la Escritura, 2 días antes, se va al Monte de los Olivos y desde ahí comienza a hablar las cosas que acontecerían al final, que les dice, ¿ves todo esto? No quedará piedra sobre piedra. Y comienza a hablar de su segunda venida en gloria, y él comienza todo este sermón en el Monte de los Olivos, que estaba literalmente frente al templo, pero cruzando un río, el Valle de Cedrón, un río seco, que era solamente cuando llovía. Bajaban ese valle, subían al Monte de los Olivos. Esta sección se caracterizaba por eso, porque había muchos olivares, ¿verdad? Había mucho sembradía de estos árboles. Ahora, era conocido por varios, ¿verdad? Ese huerto de los olivos, pero dice que llega a Getsemaní. Esta palabra Getsemaní significa prensa o lagar de aceite. Era al parecer un lugar privado dentro de esa montaña, un lugar privado y cerrado. Otro de los evangelistas menciona y entró en ese lugar. Lo que implica que no era un lugar que pasabas tú caminando, sino que quizá brincaron la cerca y se introdujeron a ese lugar que era un lugar privado, el Getsemaní o prensa de aceite o lagar de aceite. Ahora, este lugar era un lugar frecuentado por el Señor y sus discípulos. Recuerden, la mayor parte de su ministerio no la llevó a cabo en Jerusalén. En Jerusalén iba solamente en los tiempos de fiestas y era cuando llevaba a cabo su enseñanza y los líderes religiosos querían ahí mismo atraparlo. Pero la mayoría de su ministerio de 2,5 años o 3 años y medio, hay diferentes tipos de manera de ver el tiempo, pero todo ese tiempo la mayoría estuvo fuera, en la región norte del país. Pero cuando iba a Jerusalén, era un lugar que frecuentaba con sus discípulos. Lo frecuentaba porque ahí podía tener privacidad, podía tener oración, podía alejarse de las multitudes que siempre lo estaban agobiando. Pero mientras Mateo nos describe lo que está sucediendo en ese momento, cómo Jesús llega a Getsemaní y les pide que oren con él, al mismo tiempo, mientras el Señor llegaba allí y preparaba a sus discípulos para orar, como les dije, probablemente entre las 12 y las 3 de la mañana, Satanás estaba preparando también sus siervos, particularmente por medio de Judas, para atacar a Jesús y sus discípulos en el mismo momento. Ve conmigo a Juan capítulo 18. Juan 18. En la narración Juan no menciona acerca de las oraciones de Jesús, pero vea lo que dice el versículo 1. Después de decir esto, después de haber orado por ellos, estando allí terminando la fiesta de la Pascua en el aposento alto, después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos, nota, al otro lado del torrente Cedrón. Cruzaron ese valle, donde había un huerto, particularmente uno, privado, en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la tropa romana, esto va desde 1,000 soldados hasta 200 soldados romanos,
y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos. Estos eran vigilantes del templo, estos eran liderados por el sacerdote del templo, estos probablemente eran judíos que se encargaban de esa labor. Tomó tanto a la guardia romana como tomó a estos alguaciles en el templo. Y entonces dice, varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, y fue allá con linternas, antorchas y armas. Pero nota por favor el verso 4, Jesús sabiendo todo lo que había de venir. Y me voy a pausar ahí porque no voy a entrar a ese punto ahora. Pero nota algo, mientras Jesús iba hacia aquel lugar, Satanás también preparaba a sus siervos para ir hacia aquel lugar. El Señor sabía que ese sería el punto de encuentro, como lo dice después, entre la luz y las tinieblas. Él lo sabía. Como después los mismos discípulos lo entienden, los apóstoles, ya después de que Él muere, resucita y asciende al cielo, ellos dicen en Hechos 2:23, hablando de Jesús, fue entregado, y ya hacen referencia al momento preciso en que Judas con estas tropas llegan por Jesús. Dice de Jesús, fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz, le dice a los judíos, por manos de impíos romanos, y lo mataron. Ellos entendieron después que esto era el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios. ¿Jesús sabía que esto iba a acontecer? Sí. Y Él de todos modos se dirigió al punto donde Él sabía que estas cosas iban a pasar. Porque era el plan determinado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, es aquí donde podemos entender quizá cuál fue la labor de Judas como traidor. Yo muchas veces he pensado, y se los mencioné, ¿verdad?, cuando hablábamos de Judas, y yo decía, bueno, ¿cuál fue la labor de Judas de traicionarlo? Decirles, yo se lo voy a entregar, o sea, ¿cuál era el punto? En cualquier momento cualquiera lo podía entregar y cualquiera lo podía agarrar. Esto nos muestra algo, el Señor tuvo tiempos muy herméticos solamente con los 12. En estos tiempos herméticos con ellos, se iba a lugares privados que absolutamente nadie más conocía, para que nadie más lo siguiera. En algunas ocasiones tomaba la barca y cruzaba hacia lugares desiertos, pero iba solo él con sus discípulos. Cuando iba a Jerusalén, ese lugar era el punto de reunión para evitar a las multitudes. ¿Cuál es la labor de Judas como traidor? Parece ser que esta fue su labor: revelar un lugar donde de forma secreta y a una hora apropiada Jesús fuera aprendido sin demasiada exposición a las multitudes. Porque recuerden que si lo hacían en público, el pueblo lo tenía por un profeta por lo menos. Y se iban a levantar contra los romanos y contra los judíos. Las multitudes, era la Pascua, estaba saturado Jerusalén. Pero Judas dijo, yo sé cómo y yo sé en dónde. Y Jesús también sabía dónde y cómo. Y le dijo, ve y haz lo que tienes que hacer. Y aquí llegamos a la segunda escena. Acompáñame a Lucas 22:40, por favor. Dice aquí donde leímos que el Señor les instruye y dice que vengan y que se sienten allí en lo que Él oraba. Y mira lo que dice Lucas, por favor, capítulo 22:40. En esta segunda escena, Jesús instruye a los 11 a orar y a esperar. Lucas capítulo 22, verso 40. Cuando llegó al lugar, Getsemaní, les dijo, oren para que no entren en tentación. Es muy probable que cuando el Señor llega a Getsemaní, a los 11 que les dice, siéntense aquí en lo que yo voy y oro, a los 11, sí, les dijo, oren para que no entren en tentación. Al mismo tiempo, mientras el Señor llegaba allí y preparaba a sus discípulos para orar, como dijimos, Satanás estaba preparando el ataque. Ahora, ¿quién lo sabía? El Señor.
el Señor omnisciente sabía lo que les vendría. Ya se los había revelado una y otra vez al decir la hora ha llegado. Pero sin duda ellos no entendían lo que iba a pasar. Entonces, al llegar en ese punto, les insta a velar y orar para permanecer en dependencia al Padre. Es cierto, hermanos, si ellos hubieran visto un pequeño, como ahora en las películas, spoiler, no sé cómo se dice, un pequeño imagen de lo que iban a suceder, créamelo, todos habrían caído de rodillas y estarían clamando durante todo el rato porque era atroz lo que iba a suceder. Pero no lo sabían. Pero Jesús sí lo sabía y por eso les dice, la hora ha llegado, velar y orar para que no caigan en la tentación. Ellos no apreciaban lo que acontecería, pero eso definitivamente no era excusa para ser sorprendidos como fueron sorprendidos. El Señor les había hablado de ello permanentemente. No tenían excusa y sin embargo, la reacción que tuvieron, sacar la espada, cortar la oreja, abandonar al Señor, correr, huir y todas las cosas que acontecieron, fue el resultado directo de no estar fortalecidos ni dependientes del Padre en oración y velar. Fue el resultado directo, su falta de dependencia al Padre. Dice la Escritura que el Señor de forma particular toma a 3 hombres. Juan, el discípulo amado, el que a lo largo de muchos años, cuando ya todos los apóstoles habían muerto, Juan era llamado el anciano. Y guarde por favor esta idea porque ahora que veamos premembresía enseguida, vamos a hablar de los ancianos. Bien, Juan era llamado el anciano. ¿Qué quiere decir esto? Él era, por decirlo así, el único pastor de todas las iglesias que quedaba, por decirlo de alguna forma, al ser apóstol. Juan, el anciano, el que escribió Apocalipsis. El otro que lleva es su hermano Jacobo. ¿Quién es Jacobo? Jacobo, el primer mártir cristiano. El primer apóstol en morir, más bien, el primer apóstol en morir de los 11, a manos del gobernador, porque le pareció que era un líder el cual tenía que matar y al pueblo le agradó. Y el tercero, Pedro, aquel que el Señor le otorgó las llaves, dice la Escritura, para abrir el reino de los cielos a quienes estaba cerrado, que eran los gentiles. Él fue el que predicó a los judíos, él fue el que predicó a los gentiles, él fue el instrumento del Señor prominente en el inicio de la iglesia. Toma a estos 3 hombres y se aparta con ellos para orar. Ahora, hermanos, ¿tienes entendimiento? ¿Tengo yo entendimiento? ¿Sabes tú las pruebas que hoy vas a enfrentar? A ver, hoy es domingo, día del Señor. Y en domingo no puede haber muerte. En domingo no puede haber persecución. En domingo no puede haber tentaciones. En domingo no va a haber discusiones en el hogar. En domingo no va a haber cuestiones duras que tendrás que enfrentar. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Es por ello que la instrucción de la Escritura es a mantener una vida de devoción a Dios en oración y meditación en las Escrituras. Es por eso que en la semana constantemente estamos cayendo en los mismos fracasos y errores. Porque no estamos conscientes de nuestra fragilidad, como veíamos la semana anterior. No estamos orando y cuando viene la más mínima de las circunstancias, sale mi reacción equivocada, mi pecado y cargo con las consecuencias. Velad y orad para que no entréis en tentación. Sí, tú no lo sabes, pero el Señor sí, y te dice a ti y a mí, no dejen de estar velando y orando. La tercera escena, el Señor los lleva a orar, va a orar con ellos, los manda que oren. Pero la tercera escena, Jesús se muestra evidentemente turbado. Regresa conmigo a Mateo capítulo 26, por favor. Mateo 26, 37.
Deja a 8 de ellos allí también sentados, pero les ha pedido que oren. Se retira y dice el verso 37, tomando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y tomando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, dice el texto, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo a estos 3, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Jesús se manifiesta evidentemente turbado. Estos 3 discípulos constatan algo que jamás habían presenciado, algo que nunca habían visto. El rostro del Señor, su aspecto físico, se notaba distinto. Dice el texto, comenzó a entristecerse. Interesante, quizá los otros 7, ¿sí dije bien? 8, los otros 8 no lo percataron a primera mano, pero cuando lleva a estos 3, con estos 3 comienza a verse algo distinto. Comenzó a entristecerse. Esta palabra entristecerse viene de la raíz lipeo, que significa sentir dolor. Es decir, que ellos, antes de que el Señor dijera nada, pudieron ver el rostro del maestro cambiado. Nunca lo habían visto así. Ellos sí que habían estado así muchas veces. ¿Recuerdas en la barca? Cómo gritaban y decían, Señor, no tienes cuidado que perecemos, y se estaban arrancando los cabellos, y el Señor se levanta, les dice, hombres de poca fe, pero previo a eso, calla el mar, lo enmudece. Ellos sí que habían estado en esa condición muchas veces, pero jamás el maestro. Hace evidente su físico, un profundo dolor que es al grado, como él lo dijo, de sentir morirse. Les estaba siendo honesto. Estoy afligido, estoy entristecido, un dolor profundo en él. Y también dice, comenzó a entristecerse y a afligirse. Esta segunda palabra, angustiarse, viene de la palabra aideimoneo, que significa estar afligido, estar preocupado. Jamás el Señor se había visto quizá con las manos tan sudorosas como ese momento. Quizás su cuerpo temblaba y ellos lo veían. Y él caminaba de un lado a otro y se veía angustiado, se veía preocupado. Jamás lo habían visto así. Imagínate el impacto en la vida de los discípulos. Bueno, es interesante cómo el pecado actúa en nosotros. Porque algunos de nosotros, cuando viene un impacto, una situación dura en nuestras vidas, en lugar de caer al Señor y clamar a Él y pedir perdón o reaccionar, muchos nos pasa como a ellos les pasó. Dice que por la tristeza les dio sueño y se dejaron caer en la cama y estaban tristes, estaban preocupados también en un sentido, pero la carne los llamó a dormir y ellos dormían con un dolor en su corazón. ¿Le ha pasado? A mí se me ha pasado. A veces cuando hay una discusión, una situación, una cuestión que es dura y que no la quiero enfrentar, me da mucho sueño. Es mi carne. No sé si le pase a usted. ¿Me va a mandar un médico? No me mande un médico. Me pasa así, me da sueño, me dan ganas de acostarme y toda la noche estás con un dolor aquí, con una preocupación constante. Esa es la reacción del pecado en nuestras vidas. En lugar de caer de rodillas y orar, ellos se echaron a dormir. Pero ahora, dentro de esto, veían al Señor así, nervioso, quizá tembloroso, su aspecto demudado, preocupado, afligido, un dolor profundo. Esto era evidente a simple vista y es verificado por las palabras de Jesús en ese mismo texto cuando les dice, mi alma está muy afligida, preocupada, angustiada, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. No ha habido otro momento como este. Los discípulos no saben qué hacer. Pero nota algo, hermanos, que debería tocar nuestro corazón profundamente en este sentido. No la emoción simplemente. Ahora el maestro parece pedir ayuda. Quédense junto a mí. Quédense. Velen junto a mí.
Es tan grande lo que le aflige, que solicita tiernamente a los que ha llamado sus amigos que no lo dejen solo. Quédense. ¿Sabes? Adelantándome a una porción de la Escritura que estudiaremos cuando lleguemos allá. Nadie jamás ha estado tan solo como Jesús. Nadie. Tú nunca estarás tan solo como Jesús. Aún aquellos que eran sus íntimos no le rindieron socorro, ayuda cuando Él lo necesitó como humano, el decir, quédense conmigo, regresa y están durmiendo. No solo eso, el Padre que lo había sustentado cada día, llega un momento en que se convierte en su juez y castigador. Nadie estará tan solo como Cristo estuvo tan solo. Y sabes, al entender esto y venir a Cristo, entonces puedes venir a aquel que entiende perfectamente lo que estás pasando para socorrerte cuando lo necesitas, reconociéndolo como tu amo y Señor, pero tu tierno Padre y amigo. A Él lo dejamos solo. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué produce tanto sufrimiento en el Hijo de Dios? ¿Qué parece desmoronar a aquel que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, aquel que vieron su gloria como del unigénito del Padre? ¿Qué está sucediendo que produce tal sufrimiento en el corazón del Hijo de Dios? Llegamos a la cuarta escena. Y en esta cuarta escena, no sé si me he brincado alguna, pero creo que no, vemos la primera oración. Y aquí es revelada la razón de la profunda aflicción de Jesús. Mateo 26, 39, por favor. Y adelantándose un poco de donde estaban ellos. Otro pasaje dice, a un tiro de piedra. La idea es una distancia a la cual lo puedes ver y lo puedes escuchar, pero se alejó poco. Dice el versículo, adelantándose un poco, y es muy expresivo Mateo como lo pone aquí, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Se postra de rodillas, rostro a tierra, dice otros evangelistas. De una forma dramática se desploma y ora. Padre mío. Qué hermosa frase. No dijo como nos dice a nosotros que debemos orar, Padre nuestro, sino Él dice, Pater mo, Padre mío. Hace referencia a la intimidad que solo la Trinidad posee desde la eternidad. Esa relación por la que muchas veces intentaron apedrear a Jesús, porque al estar hablando y decir mi Padre, tomaban piedras para arrojárselas. ¿Por qué? Porque le decían, te estás haciendo igual a Dios. Es que esa era la realidad. Esta relación es una relación solamente que se lleva a cabo en la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Están unidos, son un mismo Dios. Y por eso Él dice, Padre mío, como con nadie más, tú eres mi Padre. Esto revela la divinidad de Cristo. Y le dice al Padre, a su Padre, si es posible. Otro pasaje dice, para ti todo es posible. Que pase de mí esta copa, dice Mateo. Marcos lo dice de esta forma, si es posible, aparta de mí esta copa. Y Lucas lo menciona así, pasa de mí esta copa. ¿Qué era lo que le afligía? ¿Qué era lo que le preocupaba a tal grado de sentir morirse? Le afligía beber la copa. Pero humildemente, al expresar lo que le aflige,
anhela que lo que se lleve a cabo sea solamente la voluntad que el Padre había determinado. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Cuál es esa copa? ¿A qué se refiere con la copa que le causa aflicción? Hay que entender, hermanos, como dije hace un momento, que la muerte de Jesús fue planeada desde la eternidad y anunciada en las profecías. El mismo Jesús lo afirmó de manera clara, categórica y voluntariamente. Note por favor Mateo capítulo 20, por favor. Vayan y léanlo ustedes. Mateo 20, 28. Mateo 20, 28. ¿Listos? Fuerte. ¿Qué dice, hermanos? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A ver, el Señor sabía, obviamente lo sabía. Y no solo eso, sino que el Señor mismo lo planeó junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Esto, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Él sabía que debía morir. La cruz era necesaria. Y era necesaria porque este era el plan eterno del Señor, de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué está pidiendo el Señor? Señor, ¿no quiero morir en la cruz? Él dijo en otra ocasión, ya nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo tengo poder para ponerla. Fue voluntario de Él. Y tengo poder para volverla a tomar. ¿No quería morir en la cruz? Cuando vemos esto y pensamos que lo que le afligió, nos imaginamos que lo que le afligió era que llegarían los romanos con su fuerza y sus ejércitos, sus espadas, palos y antorchas, que lo llevarían ante el sumo sacerdote, que lo escupirían, que le dirían falso testimonio para engañar a Pilato o para hacer que Pilato haga su voluntad de ellos. Pensamos que quizá en la mente del Señor estaban esos escupitajos que le lanzaron, que le arrancaron la barba o que le clavaron una corona de espinas, o quizá ese látigo romano que despedazaría su parte blanda de su cuerpo, su carne, y sus miembros literalmente se verían expuestos, los miembros internos. Creemos que lo que a él le afligiría era ir con esa cruz y después ser clavado por horas y estar allí en un dolor del cuerpo. No fue eso lo que le preocupaba a Jesús. Eso no le afligía. Le afligía beber la copa. La muerte en la cruz no puede ser la copa que deseaba evitar. Sabía que tenía que morir. La copa es un término utilizado en el Antiguo Testamento. Quiero que lo veas conmigo. Salmo 11:6, por favor. Dice el Señor acá, a través del escritor de David. Salmo 11:6. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. ¿Por qué? Pues el Señor es justo, Él ama la justicia, y los rectos contemplarán su rostro. A razón de que Dios es justo, Él descargará una copa, dice, sobre todos los que le aborrecen, carbones encendidos, fuego, azufre, abrasador. Es la porción de su copa, es decir, es el pago que merecen los impíos. Ve conmigo al capítulo 75, por favor. Salmo 75, 7 al 8. Solo veremos unos 4 pasajes, pero nota por favor a lo que se refiere. Salmo 75, 7 al 8. Sino que Dios es el juez. A uno humilla, a otro ensalza. Porque hay una copa en la mano del Señor, de Jehová, y el vino se fermenta, lleno de mixtura, y de él sirve.
Ciertamente, lo sorberán hasta el fondo y lo beberán todos los impíos de la tierra. Jeremías capítulo 25. Jeremías 25. Verso 15 al 16. Dice la Escritura: porque así me ha dicho el Señor Dios de Israel, toma de mi mano esta copa, del vino, del furor, y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío. Ellas beberán y se tambalearán y enloquecerán a causa de la espada que enviaré en medio de ellas. Y ve lo que dice el verso 27 al 29 de ese mismo capítulo 25. Tú les dirás, le dice a Jeremías, así dice el Señor de los ejércitos, el Todopoderoso, el Dios de Israel: beban, embriáguense, vomiten, cáiganse y no se levanten a causa de la espada que yo enviaré en medio de ustedes. Y sucederá que si se rehúsan a tomar la copa de la mano para beber, les dirás, así dice el Señor de los ejércitos, ciertamente van a beber. Porque yo comienzo a causar mal en esta ciudad, que se llama por mi nombre, y quedarán ustedes sin castigo alguno. Escucha, ¿quedarán ustedes sin castigo alguno? No quedarán sin castigo, lo beberán, les dijo. Porque llamo la espada contra todos los habitantes de la tierra, declara el Señor de los ejércitos. ¿Qué es la copa? La copa es el cáliz, otro término, copa, cáliz, de la ira de Dios. El furor del Señor es la ira de Dios contra el pecador por causa de su pecado. Ahora, hay que entender de alguna forma lo incomprensible, pero un poco hay que meter en nuestra mente una idea. Cuando hablamos de que Dios está irado, de la ira de Dios, no podemos imaginar a un Dios como un energúmeno en el cielo, que está echando humo y que está impaciente, sudando, ¿verdad? Y completamente contenido allí porque está extasiado, ¿verdad? Está a punto de explotar y sus emociones, su sangre, sus venas se saltan, se hinchan. No. El Señor utiliza términos que nosotros podemos entender. ¿Qué pasa cuando alguien, particularmente un juez, está irado, indignado contra un acto criminal? Ese juez que tiene la autoridad para sentenciar, ese juez justo, airado, va a dejar que todo el peso de la ley caiga sobre ese criminal. Está irado. Y pareciera que el juez de manera física aquí en la tierra está enojado contra mí. La cuestión es que en realidad Él está siendo tan riguroso, tan estricto. ¿Por qué? Porque lo que esa persona hizo es digna de ese castigo. En muchos lugares se manda la muerte. En muchos lugares se había la silla eléctrica y de alguna manera era algo cruel, pero el juez decía, lo mereces por lo que hiciste. Cuando hablamos de la ira de Dios, no es que Dios está en esa condición emocional, sino que el Dios completamente santo, el juez justo cual no hay otro, al ver el pecado, el Señor dice, esto es lo que merece la paga de tu pecado. Es un pago justo y exagerado para nosotros, porque para el Dios santo el pecado es sumamente aborrecible. ¿Cuál era el problema? No era el problema de la cruz. No era el problema lo que los hombres pecadores harían con su cuerpo. La muerte física sería producida por manos de pecadores, Él lo había dicho. Pero lo que afligía el corazón de Jesús y le decía, si es posible evitar ese paso, es que la ira del Dios Santo se descargaría sobre Él.
el pago más justo y exagerado caería sobre el que no hizo nada. Tú y yo mereceríamos eso. Es nuestro pecado. Jesús sabía que al estar pendiente en la cruz, el Padre, de forma profunda, espiritual, majestuosa, descargaría el castigo más profundo que merece el pecado sobre su Hijo en la cruz. Cuando Jesús bebe esa copa, cuando la ira del Señor, cuando el justo castigo recae sobre Él, se produce el más desgarrador clamor en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. El que lo había ayudado y sustentado en su humanidad y de quien había dependido en todo momento, en ese momento se convertía en su enemigo, por decirlo de una forma. No era su enemigo, era su juez. Y el que lo cargó durante todo el tiempo, ahora era el ejecutor del castigo contra el Hijo por causa del pecado que él no cometió. Era el causante del más profundo dolor que terminó por partir en dos el corazón físico de Jesús, de tal manera que cuando clavan la lanza sale agua mezclada con sangre. Su corazón físico, su cuerpo, no lo toleró y reventó. Marcos nos dice algo que es interesante analizar cuando estamos pensando en esto. Mira, Marcos capítulo 15. Y dice el versículo 43, después de que él muere, 15:43, vino José de Arimatea, un seguidor de Jesús en privado, ¿verdad? En oculto, como había algunos. Vino Jesús de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Y llenándose de valor, entró donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Él ya había muerto. Y mira el 44, Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto. Y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Al comprobar esto por medio del centurión le concedió el cuerpo a José. Hermanos, las cicatrices y el daño físico de los hombres pecadores contra Jesús no era para que muriera tan rápidamente. La muerte en la cruz tenía una característica cruel. Duraban días colgados. Duraban días allí hasta que las infecciones de su cuerpo comenzaban a carcomerlos y morían allá. Nadie se podía acercar. Nadie les podía dar de comer. Y si eran crueles, les daban agua. ¿Sabes para qué? Para que permanecieran más tiempo colgados y siguieran sufriendo. Nadie moría inmediatamente por eso. No fue la cruz la que mató a Jesús. Fue la copa que bebió al estar en la cruz. Lo que partió su corazón, lo que no quería él beber, en un sentido decir, si es posible. Esto aconteció, y aquí es donde quiero que tengas una carga. Esto aconteció por causa de tu pecado y mi pecado. Cargó con la ira de Dios para que la justicia del Padre quedara satisfechamente resuelta. Tenía que haber un pago, y un pago exagerado, porque así es Dios de santo contra el pecado. Y Él carga la ira de Dios, la ira de su Padre a nuestro favor. Isaías 53:6, el Evangelio de Isaías es llamado. El capítulo 53, al hablar del Mesías en un futuro, quizá 500 años después, Isaías 53:6, él dice lo siguiente: todos nosotros como ovejas nos apartamos cada cual por su camino. Cada quien ama su pecado. Cada quien sigue sus planes y propósitos.
Y eso es pecado, porque fuiste creado en primer lugar para el Señor. Pero mira lo que dice. Nosotros nos apartamos, pero el Señor, Jehová, hizo que cayera sobre él, Cristo, la iniquidad de todos nosotros. Llevó la carga de nuestros pecados sobre el madero. Ve conmigo a Primera de Pedro, y tengo que terminar porque le prometí a mi esposa hacerlo temprano por los niños. Y miren nada más. Ay, no puede ser. Miren, vamos a Primera de Pedro, por favor. Y mira lo que dice, capítulo 2, verso 21. Hermanos, esto es sumamente importante. Dice el texto: porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió en lugar de ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Estás dispuesto a sufrir por Cristo? Mira, si no lo estás, es porque no has entendido el sacrificio de Cristo a tu favor, y Él te puso ejemplo por lo que tú debes hacer a su causa. Dice: el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y dice el 24, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin, propósito, de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. ¿Sabes para qué tienes vida? Para su servicio, para su obediencia, porque Él ya pagó en tu lugar, para que vivas a la justicia. Te sacó de tu injusticia muriendo en la cruz. Dice Primera de Pedro 3:18 allá adelante: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Debemos reaccionar por causa de esto. No podemos confiar, al ver esto, en ninguna de nuestras obras. ¿De qué manera crees que puedes agradar al Dios Santo? Como decimos nosotros, por Dios. ¿Cómo puedes pensar que tú puedes satisfacer a Dios si el pago es tan elevado? Solo puedes y eres acepto ante el Padre a través de Cristo. Abandona tu justicia propia. Ven a Cristo y confía en Él. Él es quien cargó el pecado y el castigo en tu lugar. Segunda cosa que debemos reaccionar al respecto: el infierno será el castigo justo y eterno por el pecado que nunca podrán saldar los pecadores. La ira de Dios de manera eterna sobre ellos por los siglos de los siglos. Porque rechazaron a Jesús para ser el medio de ser salvos. Número 3, debes reaccionar a esto. Debemos aborrecer el pecado porque es sumamente pecaminoso. Debemos dejar de autojustificarnos. Bueno, no fue tan malo, bueno, no fue así, bueno, no lo hice con esa intención. Por ese pecado Cristo sufrió toda la carga de la ira de Dios. Y tú y yo menospreciamos el pecado y andamos en pecado como si hubiera sido algo sencillo y sin sentido. Debes aborrecer el pecado porque es sumamente pecaminoso. Y esto es hermoso. Puedes confiar en que los que han sido justificados por la fe en Jesucristo, entonces ahora el Padre siempre, siempre, siempre nos tratará con amor, porque ya la ira fue descargada sobre nuestro Salvador. Gracias a Dios por ese día, esa hora tan especial. La próxima semana continuaremos con la siguiente escena. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu Hijo. No merecemos, Padre, nada más que lo que realmente nos hemos ganado. Sería el castigo justo. Pero gracias porque el Señor lo padeció en nuestro lugar. Señor, solo a través de ti, venir a ti, recibimos esa justificación. Nos das vida, nos perdonas. Nos libras del pecado para vivir a la justicia.
Ayúdanos, Padre, a tener un peso genuino y entendimiento de lo que has hecho a nuestro favor. Gracias por Jesucristo. Gracias, mi Dios, porque no es por nuestros medios ni por nuestra obra. Esto es imposible. Gracias por Cristo. En el nombre de Él clamamos. Amén. Vamos a cantar, pues.